Principios de anatomía y fisiología. Comenzaremos por las definiciones de los conceptos de qué es anatomía y fisiología. La anatomía, si dividimos la palabra por su origen griego, an significa a través y tomía significa corte. Es la ciencia de las estructuras corporales y las relaciones que hay entre ellas, mientras que la palabra fisiología, por su origen griego, si dividimos la palabra, fisio viene de physis, que es naturaleza, y logía, de logos, que es estudio, y es la ciencia que estudia las funciones corporales. En este módulo 2 conoceremos las ramas de la anatomía, que es la embriología, la histología, anatomía de superficie, anatomía microscópica, la anatomía por aparatos y sistemas, la anatomía regional, la anatomía radiográfica y la anatomía patológica. Los niveles de organización son 5. El nivel químico, el nivel celular, el nivel tisular, el nivel de órganos, el nivel de aparatos y sistemas y el conjunto de niveles de organismo. El nivel químico es aquella estructura que en el cuerpo humano se comprende de átomos, las cuales son las unidades de materia más pequeñas que participan en relaciones químicas y las moléculas formadas por la unión de dos o más átomos. El nivel celular son moléculas que se combinan entre sí para formar células, las unidades estructurales y funcionales básicas de un organismo que están compuestas por sustancias químicas. Mientras que el nivel tisular son todos los tejidos del cuerpo, que son grupos de células y materias circundantes que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función. Existen 4 tipos básicos de tejidos: el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Los niveles por órganos son estructuras compuestas por 2 o más tejidos que poseen funciones específicas para tener una forma característica. Están formados por órganos relacionados entre sí y con una función en común. El nivel por aparatos y sistemas son todas las partes del cuerpo humano que funcionan en conjunto y que constituyen a nuestro organismo. Y el nivel de organismos son todos los organismos que tenemos en nuestro cuerpo o sistemas, como el sistema tegumentario que vamos a ir viendo en este módulo, cada uno, la anatomía, la fisiología, las patologías más frecuentes. Nivel tegumentario, nivel óseo o esquelético, el aparato muscular, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema urinario, el sistema reproductor. ¿Qué es el metabolismo? Es la suma de todos los procesos químicos que ocurren en nuestro cuerpo. Para este tiene 2 fases, el cual se llama catabolismo y anabolismo. El catabolismo es el proceso de degradación de nutrientes complejos en sustancias simples para la obtención de energía en el organismo. Es una de las 2 fases del metabolismo en los seres vivos, siendo la otra el anabolismo, el cual es un proceso opuesto y complementario del catabolismo. El anabolismo, en cambio, consume energía del organismo para formar así nuevos enlaces y nuevas moléculas complejas en dirección contraria. Ambas se dan en el organismo del ser humano y, por ejemplo, a medida que transcurre la digestión. ¿Cuáles son las características de nuestro organismo como seres vivos? Son 4: la respuesta, el crecimiento, la diferenciación y la reproducción. La respuesta es la capacidad del cuerpo para detectar cambios y responder ante ellos. El crecimiento es el aumento de tamaño corporal como resultado de un aumento en el tamaño de las células, el número de células o ambos, además que son tejidos que pueden aumentar su tamaño debido al incremento en el material intracelular. ¿Qué es la diferenciación?
es la transformación de una célula no especializada en una especializada. A estas células precursoras que se dividen y dan origen a otras células, también conocidas como células madre. ¿Qué es la reproducción? Se refiere a la formación de células nuevas para el crecimiento, reparación o reemplazo tisular y la formación de un nuevo individuo. ¿Qué es la homeostasis? Que es uno de los conceptos que vamos a manejar en este módulo de anatomía, y es la condición de equilibrio, o sea, el balance que ocurre en nuestro cuerpo por múltiples procesos de regulación corporal. La homeostasis de líquidos corporales dan un aspecto importante de la homeostasis, que es el mantenimiento del volumen y la composición de los líquidos corporales, soluciones acuosas diluidas que contienen sustancias químicas disueltas que se encuentran tanto dentro de células como a nuestro alrededor. Por ejemplo, el líquido intracelular, el líquido extracelular, el líquido intersticial, el plasma, la linfa, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial. Vamos a conocer sobre el sistema de retroalimentación. Este va a consistir en 3 componentes básicos: el receptor, el centro de control y el efector. El receptor es la estructura de nuestro cuerpo que detecta el cambio de una condición controlada y esta envía la información al centro de control. Esta vía se denomina vía aferente porque la información fluye hacia el centro de control. Sin en cambio, ¿qué es el centro del control? En nuestro cuerpo, por ejemplo, el cerebro establece el rango de valores dentro de los cuales se debe de mantener una condición controlada. Esto permite evaluar las señales aferentes que se reciben de los receptores y genera señales de salida cuando son necesarias. El efector es la estructura de nuestro cuerpo que recibe estas señales eferentes del centro de control y provoca una respuesta o efecto que modifica la condición y lo controla. Este sistema de retroalimentación puede ser positivo y negativo. En ambos casos, el objetivo del organismo es una adaptación al entorno, es decir, la retroalimentación positiva y negativa en el organismo busca sostener la homeostasis, que como ya habíamos dicho, es una regulación de nuestro cuerpo, su estado de equilibrio y garantiza una existencia más o menos prolongada. La homeostasis es una condición indispensable para la vida, ya que todos los seres vivos compartimos a través de mecanismos entre sí, pero, por ejemplo, el microbio más diminuto hasta los grandes mamíferos terrestres, todos, sin excepción, necesitamos regular nuestro funcionamiento corporal mediante la retroalimentación negativa y en ocasiones acelerar determinados procesos a través de la positiva. Vamos a poner un ejemplo de una retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva. La temperatura corporal en nosotros los seres humanos debe de mantenerse en un rango muy estable para que nuestros procesos químicos se den inalterablemente. Por ello, existen mecanismos que nos ayudan a regular nuestra temperatura, los cuales se activan cuando cae por debajo de lo aceptable, como por ejemplo, como cuando tiriteamos, que es un efecto que nos ayuda a generar calor muscular y movilizando estas movilizaciones que son repetitivas en los músculos o constricción de los vasos sanguíneos para preservar el calor de la sangre. O bien cuando estas ascienden por encima de lo aceptable, como la sudoración, lo cual nos permite refrescar la piel, o la vasodilatación para permitir el enfriamiento de la sangre. Sin en cambio, la retroalimentación positiva, donde podemos
encontrarla. Un ejemplo de ello es cuando estamos embarazadas o cuando ocurre el embarazo en el humano y el feto se está formando y ya no tiene espacio dentro de la matriz y su cabeza empuja el cérvix. El cuerpo materno, en vez de contrarrestar este efecto, responde mediante la producción de oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? Una hormona que estimula las contracciones uterinas para que el feto pueda ser expulsado rápidamente. Dichas contracciones empujan al feto hacia adelante, estimulando la producción de más oxitocina y así sucesivamente hasta que se da el parto. De lo contrario, el nacimiento sería más largo y agónico y podría poner en riesgo la vida de la madre. Vamos a hablar sobre las etimologías técnicas. ¿Qué es una etimología? La etimología es la ciencia que estudia el significado de las palabras a través del conocimiento de su origen, su estructura y la transformación a lo largo del tiempo. Es una asignatura que proporciona las bases para estudiar y analizar el origen morfológico del lenguaje técnico, así como su aplicación en la vida profesional. Es decir, para poder establecer una comunicación interdisciplinaria con el equipo de salud y traducirla al lenguaje cotidiano, en la información técnica con nuestro paciente, familia o comunidad. Se revisa el origen y la evolución del español como una lengua del romance, recuperando la información que el estudiante va a poseer respecto a lo anterior. Esto servirá como base para comprender el lenguaje científico a partir del griego y del latín. ¿Cuál es el objetivo de que podamos conocer más sobre las etimologías? Pues explicar el origen morfológico del lenguaje técnico en el área de la salud a través de conocimientos de las raíces grecolatinas. También establecer la comunicación técnica con el equipo interdisciplinario de salud con la finalidad de enriquecer nuestro lenguaje profesional. La terminología médica. Los términos médicos generalmente están formados de radicales, o sea, la raíz, que es la parte principal del término, complementando con prefijos y sufijos, que son derivados de los idiomas griego y de latín. Los principales procesos de formación de nuevas palabras son por derivación y composición. Conozcamos algunos ejemplos. ¿Qué es el concepto de raíz, prefijo y sufijo? La raíz tiene relación a los tejidos, órganos o partes del cuerpo humano que siempre van a ser raíz. Un ejemplo, por ejemplo, adén o adeno significan ganglio. Adenitis es la inflamación de un ganglio. Aquí la raíz en esta palabra es adén, porque hace referencia a una parte del cuerpo. Por ejemplo, es un ganglio. Otro ejemplo sería gastroenteritis. Aquí esta palabra tiene dos raíces. Gastro, que es estómago, enter, que es intestino, e itis, que es la inflamación. Si juntamos las tres palabras, sería la inflamación del estómago y del intestino delgado. Otro ejemplo sería gastritis, que sería gastro, es la raíz por ser una parte del cuerpo, e itis sería subfijo, que es la inflamación del estómago. Seguimos poniendo más ejemplos. Rinofaringe, porción de la faringe que comunica con la nariz o las fosas nasales. Rino es la raíz por ser la nariz. Faringe es otra raíz por ser la faringe o el conducto. Y a este podemos agregarle un sufijo, que es aquella palabra que va posterior a la raíz. Y sería rinofaringitis, que es la inflamación del conducto que une a la faringe con las fosas nasales. ¿Qué es un prefijo? El prefijo son términos cortos de una o más sílabas. Generalmente
se reposicionan delante de la raíz. Ejemplo, hemitórax. Hemi es mitad y tórax es la porción superior del tronco. Aquí identificamos la raíz primero, que es el tórax, y hemi, por ser una palabra que se antepone, sería el prefijo. ¿Qué son los sufijos? Un sufijo es una letra que termina o la sílaba que se le agrega posterior a la raíz. Un ejemplo sería ot, que es oído, e itis, que es inflamación. Identificamos la raíz, que sería ot, que significa oído, y la terminación itis sería el sufijo por ir posterior a la raíz. Gastralgia. Gastro, que es estómago, y algia, que es dolor. La raíz aquí sería gastro, que es estómago, y algia sería sufijo por venir o por estar en la parte posterior después de la raíz. Conozcamos las 3 reglas que tenemos que considerar para la lectura de las palabras que se maneja raíz, prefijo y sufijo. Cerca del 90% de las veces, la parte de la palabra que se indica primero se escribe al final. Ejemplo, inflamación del estómago sería gastritis. Itis es inflamación y gastro es estómago. Cuando se hace referencia a órganos o partes del cuerpo, las palabras se forman siguiendo el orden en que aparecen, pero la primera parte indicada sigue escribiéndose al final. Por ejemplo, gastroenterología, que es el estudio de las enfermedades, que sería logía, del estómago, gastro, e intestinos, enter. En la mayoría de los términos médicos, la lectura de su significado debe comenzar por la partícula escrita al final de la palabra. Ejemplo, cefalalgia, dolor de cabeza, algia es dolor y celaf es cabeza.